Buenos días, hermanas. Continuamos con nuestra serie La Carta a los Hebreos. Vamos con el tema número 75. Y el día de hoy vamos a empezar ya con el capítulo 11 y estamos entrando a una parte súper importante de la Carta a los Hebreos. Recuerden que les he dicho que el objetivo principal de esta carta es hacer una exhortación a la iglesia hebrea para seguir. ¿Pero seguir en qué, hermanas? Y precisamente yo podría decir que otra de las partes medulares de esta carta se encuentra en el capítulo 11. Ciertamente ya hablamos también de la parte principal que se encontraba en la explicación de la persona de Cristo, y esto es fundamental. El autor de la carta ya explicó esto, y ahora entonces en esta siguiente parte que vamos a analizar, ya no va a hablar tanto de la obra de nuestro Señor Jesucristo, sino ahora lo que tenemos que hacer nosotros en cuanto a lo que ya sabemos. Ya sabemos que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, que Jesucristo es ese sacrificio perfecto. Ya sabemos todo esto. Bueno, ¿y ahora qué tenemos que hacer nosotros? Recordemos, para entrar en contexto, ¿qué fue lo que dijimos al final del capítulo 10? Pues recordemos que después de una seria advertencia que hizo el autor, nos dijo que nos era muy necesario ser pacientes. Y para esta paciencia necesitamos otro ingrediente muy importante que vamos a estudiar en todo el capítulo 11. Pero ciertamente nos dijo la parte final: nosotros no somos de los que retrocedemos. Y si no retrocedemos, entonces, pues tenemos que seguir adelante. Y la única forma de seguir adelante es a través de la fe. Fíjense que la palabra de Dios dice ahí en Romanos 1:17, dice que el justo por la fe vivirá. Pero antes dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Si lo dijéramos parafraseado este versículo, podríamos decir que las nuevas noticias de Dios es que ahora Dios justifica al ser humano, al hombre, por medio de la fe y para fe. ¿Qué quiere decir? Que solamente se puede recibir la salvación por fe y solamente se puede seguir siendo salvo por fe. Entonces no hay nada que tú puedas hacer en cuanto a tu salvación, que es lo que hemos estado analizando. La diferencia de un apóstata es que ni siquiera nació de fe y por lo tanto no puede guardar la fe. Esta es una condición muy importante, la fe, y vamos a ver qué tan importante es el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a dedicar muchos temas. Realmente este capítulo va a ser el más largo de toda la carta a los Hebreos en cuanto a nuestro estudio, porque necesitamos desmenuzarlo a detalle, siendo un tema tan importante, la fe, y vamos a ver por qué. Hoy vamos a empezar con el versículo 1 exclusivamente. Dice así la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hasta ahí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si nosotros buscamos en el diccionario Strong la palabra fe, nos vamos a encontrar precisamente esta definición, porque lo que hizo el autor es definirnos la palabra fe conforme a su original hebreo. Ciertamente esta carta fue escrita a la iglesia hebrea y después fue traducida también. Sabemos que el Nuevo Testamento lo podemos encontrar en los antiguos escritos en griego. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Nos está haciendo la definición tanto en hebreo como en griego de lo que significa la fe. Pues fíjense, yo les voy a hablar de algunos datos importantes de esto que tiene que ver con la palabra fe. Fíjense que la palabra fe en el Antiguo Testamento como tal no aparece. No van a encontrar, ustedes van a buscar la palabra fe en el Antiguo Testamento y no va a aparecer así tal cual. Esto quiere decir que la palabra fe fue traducida de una palabra griega, la palabra griega pistos o a veces pistis, dependiendo del contexto. Bueno, pero en el Antiguo Testamento también hablamos de fe, porque por ejemplo decimos que Abraham creyó y le fue contado por justicia, pero no dice Abraham tuvo fe, pero al fin y al cabo es lo mismo, o sea, fe es creer. Entonces cuando dice Abraham creyó y le fue contado por justicia, bueno, esta palabra creer o sus derivados la vamos a encontrar más de 300 veces en el Antiguo Testamento. Y la palabra fe y creer y sus derivados la vamos a encontrar más de 200 veces en el Nuevo Testamento.
En total, entonces, entre creer y fe, harían más de 500 veces, mencionada más de 500 veces. Bueno, simplemente en la carta a los hebreos, si buscamos todo lo que tenga que ver con fe o creer, lo vamos a encontrar 22 veces. ¿Por qué les digo estas cifras, hermanas? Para que veamos la gran importancia que tiene esta palabra. Si la palabra fe no fuera importante para Dios, entonces no habría sido mencionada tantas veces. Si la palabra fe y lo que tenga que ver con fe no fuera importante para el escritor de la carta a los hebreos, no la habría mencionado 22 veces. Esto quiere decir que al entrar en este capítulo tenemos que poner mucha atención porque estamos entrando en un tema muy, muy importante. Vuelvo a repetirte, el autor de la carta hace una exhortación a la iglesia hebrea a continuar en la fe en Cristo. Otro dato que ya les he mencionado, que ya lo vimos también incluso cuando vimos el tema de los rudimentos de la palabra de Dios, es en cuanto al uso de la palabra fe. Bueno, fíjense, si buscamos la palabra creer en el Antiguo Testamento, vamos a ver que deriva de la palabra amán, que quiere decir confiar, mantener, como un ayo. ¿Recuerdan que dijo que la ley era el ayo que nos llevaba a Cristo? Bueno, esto es creer, rendirse, ser fiel, confiar, permanecer, estar quietos, certeros, cumplir, duradero, estable. Todo eso tiene que ver con la palabra creer. La palabra creer incluso puede traducirse, según el diccionario Brown, como un soporte de una puerta. Es decir, que la fe, el creer es tan importante que es lo que soporta nuestra salvación. Esto, claro, no estoy diciendo que no sea la obra redentora de Cristo, pero la fe en esa obra redentora de Cristo es lo que nos hace salvos. Espero estarme dando a entender. Y bueno, en el Nuevo Testamento, en griego, la palabra fe viene del griego pistos o pistis, que ya les había dicho, y que se traduce como persuasión, credibilidad, convicción. Acuérdate que dice que es pues la certeza, que ya vimos que creer es algo certero, y la fe es la convicción. Entonces les decía que lo que hizo el autor fue definirnos la palabra fe en su original hebreo y en su original griego. Entonces, algo que ya les dije, vuelvo a repetir, se los dije en el tema de los rudimentos de la palabra de Dios, es que nunca vamos a encontrar estas palabras originales. La palabra amán con un símbolo arriba de la primera A y la palabra pistis o pistos, nunca, nunca, pero nunca vamos a ver que la palabra de Dios utilice estas palabras para referirse a un ídolo. Es decir, nunca va a decir que tuvieron fe o tuvieron pistis o pistos en Baal, en Moloch, en Acera. No, nunca vamos a ver esto. De hecho, la palabra de Dios va a utilizar otras palabras para referirse a esto como idolatría, como invocación, como servir a otros dioses, como superstición, como contaminarse y nunca como fe. Entonces, vuelvo a repetir que esas 500 veces, más de 500 veces que la palabra de Dios habla de creer o de tener fe, son en referencia a nuestro Dios. Nunca, nunca, pero nunca en un ídolo, ni en una persona, ni en una cosa, ni nada, porque la fe tiene que ver exclusivamente con Dios. Hoy en día la palabra fe es mal utilizada y la gente dice que tiene fe en el mañana, tiene fe en sí mismo, tiene fe en algún doctor, fe en algún político, pero al final de cuentas esto es mal utilizado. Realmente estaríamos hablando de idolatría o superstición, pero la palabra fe tiene que ver absolutamente y totalmente con Dios. Y según lo que estamos leyendo aquí, ya para terminar con este tema, la palabra fe dice que es la certeza. La certeza, ¿qué es tener certeza? Tener certeza es tener seguridad, la seguridad de lo que se espera. Fíjense, este concepto que nos da el autor de lo que es la palabra fe tiene que ver con dos cosas, como lo está mencionando aquí el autor, con el presente y con el futuro.
La primera parte dice que es la certeza de lo que se espera. Esto estamos hablando del futuro. La palabra certeza significa seguridad. Entonces, yo tengo seguridad de mi futuro. Esto es tener fe. Pero acuérdate que ya dijimos en la definición que no tiene nada que ver con personas, con trabajo, con tiempo, ni conmigo mismo, sino absolutamente con Dios. Entonces, mi futuro está seguro en Dios. Eso es tener fe. Y la siguiente parte es con las cosas presentes, pero invisibles. Dice con la convicción de lo que no se ve. Dios dice que Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso quiere decir que Dios está conmigo ahorita, aunque yo no lo veo. Ahora, en este mismo momento, el Señor Jesús está en medio de nosotras, aunque no lo podamos ver. Ahora, en este momento, Él nos ha marcado con su sangre. Si tú has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, la marca del Cordero ya está ahora en tu corazón, aunque no le puedas ver. Ahora, en este momento, nuestro Señor está en los lugares celestiales, sentado a la diestra del Padre, aunque tú no le puedas ver. Entonces, la fe tiene que ver con eventos presentes, con eventos futuros. La palabra certeza significa seguridad y la convicción es como esa prueba de las cosas que no vemos, estar plenamente convencidos. Nada me puede convencer de lo contrario. Yo estoy convencido de que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Yo estoy convencida de que mi Señor Jesucristo murió en la cruz por mí. Estoy convencida de que Él ahora intercede delante del Padre por mí. Estoy convencida. Es la convicción de lo que no puedo ver, pero estoy convencida. Es como si fuera una prueba de las cosas que yo no puedo ver. Es como si fuera mi vista espiritual. Entonces, esta es la definición tanto en el hebreo como en el griego y que el autor lo único que hizo fue, pues, expresárnoslas más a detalle. Vamos a quedarnos hasta aquí. Realmente estamos muy cortas en cuanto a la fe, pero el autor de la carta nos va a ayudar a ir adentrándonos un poquito más de lo que es la fe y lo que significa tener una fe práctica, que básicamente de esto va a hablar todo el capítulo 11. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Que el Señor las bendiga.